El día de hoy vamos a resolver una duda existencial para todas aquellas personas jóvenes que están terminando su carrera profesional o técnica. Más o menos deben tener unos 22, 23, hasta 28 años, si fue como mi caso. Para saber qué hacer en la vida. ¿Emprender o trabajar para alguien? Sin más rodeos, para ir directo al grano, hablemos de negocios. Esa canción no sé por qué la canto, si no es la misma canción de nuestro intro. En primer lugar, hay algo importante que tienen que saber, y es que el Perú, según Ipsos, es el país más emprendedor del mundo. Así es. Según Ipsos, superamos Colombia, México y todos los países. Como pueden ver acá, que mi gran editor, que ustedes ya lo quieren mucho, ya me han puesto en los comentarios de mi equipo de Sumato, por favor, muestra gráfica. ¡Juá, juá! Perú es el país que por lo menos el 59% de peruanos ha emprendido por lo menos una vez un negocio. 59%, casi 6 de 10. No solamente eso, sino que el 65% de peruanos dice en la misma encuesta de Ipsos que emprendería un nuevo negocio, 65%, un nuevo negocio en los próximos 2 años. Más o menos, los emprendedores, las MIPYMES, se le dice aquí en el país, las pequeñas empresas, las chiquititas que tienen 5 hasta 10 trabajadores, chiquititas, equivalen a más o menos más de 2 millones de empresas que hay en el Perú. Los emprendedores locales en Perú son los que mueven la economía, son los que dan trabajo. Esos son los que hay que poner el ojo particularmente en eso. O sea, nuestro país es muy emprendedor. Diciendo eso, vamos a entrar a profundidad. Ok, ya bacán, ya me contaste, Daniel, si estás viendo este video y eres joven, probablemente se te ha cruzado la chispita de emprender. ¿Qué hijo de p***? Perdón. Si eres joven, es probable que se te haya pasado la chispita de querer emprender y ni siquiera tienes experiencia laboral, ni siquiera has trabajado para alguien todavía. Ya de repente estás pensando, si eres dentro de los 65%, en emprender algo. Entonces, vamos a resolver esa duda. ¿Es mejor emprender o trabajar para alguien en esa etapa de tu vida? Te lo voy a contar con experiencia personal, pero con muchos datos que te van a servir para tomar una buena decisión. ¡Pi para ti, campeón! ¡A Macharo! Muy bien, en primer lugar, la pregunta está mal formulada. Emprender o trabajar no es que tengas que resolver, no es que son opuestas en sí. Yo creo que en primer lugar tienes que resolver cuál es el objetivo, qué es lo que quieres en el fondo. Y personalmente a mí me ayudó mucho, de hecho se lo comenté a mi hermano menor. Mi hermano menor tiene ¿cuántos años tiene mi hermano? Mi hermano menor tiene 15 años y el otro día él estaba preocupado por no saber qué estudiar. Y yo lo que le dije y le expliqué fue esta matriz que también mi hermano diseñador va a hacer. ¡Pum, pum, pum! Es la intersección de estos 3 círculos. El primer círculo es qué es lo que te gusta hacer. A Maurice le pregunté, ¿qué te encanta hacer? ¿Qué disfrutas hacer? ¿En dónde se te pasa el tiempo rápido? ¿No? En primer lugar, ¿qué cosa te apasiona? El segundo círculo es qué cosa haces bien. No interesa mucho si te apasiona el fútbol y eres malísimo en fútbol. Tienes que saber qué es lo que haces bien. Y no necesariamente son las mismas cosas. De repente eres bueno en matemáticas y al mismo tiempo te gusta el fútbol. Entonces busca una intersección entre ambos, entre esos dos. Y en tercer lugar, ¿qué es lo que necesita el mundo? Aquí hay un gran problema a veces que nosotros decidimos, oye, ¿qué quiero hacer? ¿Qué me apasiona? ¿O qué soy bueno? Pero dejamos de considerar qué es lo que realmente está necesitando, qué es lo más demandado hoy en el mundo. Esas 3 cosas, si tú las vinculas, tienes una intersección que te va a ayudar a desarrollarte profesionalmente. Esa es la primera pregunta que tienen que hacerse como jóvenes. ¿Qué objetivo tienes en base a esta intersección de estos 3 puntos? Ahora sí, vamos a responder la pregunta. Si tienes esto claro, vamos a responder la pregunta. Mi primera recomendación, y esto es creo que algo que le sugeriría a mí mismo 10 años atrás. No se trata tanto de dónde trabajes, o si emprendes o trabajas para alguien, sino del líder que te forma. Uno tiene que encontrar con quién quiere trabajar y esa persona que te lidera tiene que poder impregnar o ayudarte a sacar de ti lo mejor como persona, como profesional. Tus valores, tus principios, tu carácter en sí y además que te ayude a darte cuenta en qué eres bueno. Eso es indispensable. ¿Se han dado cuenta que a veces cuando uno dice, oye, emprendí porque mi jefe era impasable, sabes que no podía resistir esto, tenía un problema de autoridad alucinante, sabes que renuncié a mi trabajo porque mi jefe era malo? Bueno, de la contracara es si tienes un jefe bueno, si tienes una persona, un líder, un mentor que te dirija hacia esos principios, ese carácter y hacia ser tu mejor versión, de verdad que en donde estés no vas a renunciar porque vas a querer crecer ahí. Warren Buffett tenía una frase que a mí me encanta y es: no me importa cuánto me paguen. Yo quería trabajar con Benjamin Graham, que era su mentor, y con él trabajó muchos años en su biografía. Y él decía, ese precio de no estar recibiendo nada, lo recuperó después. Tenía claro Warren Buffett que lo más importante era trabajar con buenos líderes. Y aquí les quiero contar una experiencia personal. Vamos a Relatos Salvajes.
Cuando yo estaba en una agencia de marketing, yo soy comunicador y yo trabajé en varias agencias de marketing. En la primera me botaron porque trabajaba muy mal y en la segunda me adoptó un chico, una persona con la que trabajé algún tiempo. Él creó su propia agencia, se independizó. Le tengo un cariño muy especial. Probablemente él no lo sabe, pero lo voy a mencionar acá. Se llama Miro Giovannini, un capo en marketing digital. Lo pueden encontrar en LinkedIn. Aguanta. Me he dado cuenta de algo que me preocupa un poco. Más del 70% de personas que ven mis videos aún no se suscriben a mi canal. Lo único que te quiero pedir es un ayudín. Sencillo, no cuesta nada, rapidito nomás, suscribirte a mi canal. ¿Para qué? Para que me apoyes a poder seguir haciendo videos que eduquen a la gente a poder crear negocios sostenibles y además crear mejores empresarios y empresarias. Si tú te suscribes a mi canal, vas a ayudarme muchísimo para seguir creciendo. Ya no te molesto más. Disfruta tu película. Sin él darse cuenta, impactó mucho en mi carrera profesional. ¿Saben cómo? En un momento yo estaba trabajando y yo era redactor creativo. Tenía que escribir, me gustaba escribir, entonces yo tenía que escribir para distintas marcas, bloqueadores solares, marca Chela, distintas cosas. Yo tenía que redactar y yo necesitaba como que llenarme de cosas. Y Miro me dijo, oye, tranquilo, me dijo, a mí no me molesta que te dediques toda la tarde a investigar. Investiga, lee, qué está pasando, averigua, anda a profundidad sobre el tema, más que crear cosas, más que construir cosas, más que ir como trabajando de manera activista sin pensar, sin reflexionar. Esa cosita, por más diminuta que suene, llegó a mis fibras, o sea, fue algo que me vaciló muchísimo, me ayudó muchísimo a darme cuenta que, oye, el poder que tiene la investigación, y esto es algo más personal todavía, mi papá trabajó mucho tiempo en la Fuerza Aérea, él es de la parte de inteligencia, e investigaba todos estos casos a profundidad. Yo lo veía siempre en la casa investigando, haciendo research, y es algo que a mí me gusta. Mi mamá estaba en la tele, entonces creo que en soy una combinación de ser así como elocuente y hablar cosas con el gusto por la investigación. Entonces cuando este gerente, Miro, me dijo, oye, dedícate a investigar, dije, qué bacán que un jefe me diga, oye, puedo dedicarme a buscar cosas, a investigar, a leer, a formarme intelectualmente. Y hoy en día me dedico a eso. O sea, cada video trato de hacer una investigación para ustedes y enseñarla de manera sencilla. Entonces, esa cosita impactó en mi vida. Entonces, lo más importante, creo yo, al comienzo es encontrar esos mentores. Decide con quién quieres trabajar. Pregúntale, oye, ¿cómo trabaja esta persona? ¿Qué está liderando? ¿Hacia dónde va? Y si quieres trabajar con él, no importa si en el comienzo de repente renuncias un poco a este costo de oportunidad, de repente del precio, y dices, pucha, de repente no me paga tanto como pero tener un mentor te ayuda a crecer a una velocidad alucinante. Entonces, primero, eligen al líder correcto. Acuérdense que el talento se contrata, pero la confianza se gana en el tiempo. Lo único que va a pasar, o el objetivo que va a pasar si tienes un buen mentor, es que te vuelvas, por un lado, más empleable, porque vas a crecer, vas a conocerte más, vas a saber tus habilidades, te vuelvas más empleable para otra empresa, o tengas más habilidad o capacidades para poner tu propio negocio. Y para ti, campeón. El cuarto punto es que ambos caminos, ya sea emprender o trabajar, tienen distintos riesgos. Vamos a ir cada uno de ellos a profundidad. Vamos por el lado del trabajo. A veces uno dice, claro, emprender es más inestable y el trabajo es más estable. No necesariamente. El gran problema, o el riesgo, por así, más que problema, el riesgo de trabajar para alguien es que no depende de ti. Si a la empresa le va mal y tiene que hacer recorte de personal, juácate, te pueden volar. Si no eres una persona, y acuérdense que nadie es indispensable en esta vida. Entonces, el riesgo es que no depende de ti mucho el comportamiento de la empresa. El segundo es que de repente puede haber un crecimiento limitado, ¿no? En algún momento, si tú no eres socio de la empresa, si no te dan participación de la empresa y trabajas para esa persona, tienes un crecimiento limitado a nivel de ingresos. Van a ascenderte hasta un punto en donde digas, ¿sabes qué? Hasta ahí nomás. Y en tercer lugar, vas a tener una autonomía reducida, definitivamente. No vas a poder decidir sobre tus horarios, sobre las tareas que haces necesariamente, salvo que tengas un cargo con mayor autonomía, pero al comienzo vas a tener esas limitantes. Ahora, por el lado de emprender, ¿cuáles son los riesgos? En primer lugar, la inestabilidad financiera. Hoy día facturas tanto, al mes no sabes si vas a ni siquiera facturar eso, entonces hay una inestabilidad fuerte al momento de emprender. En segundo lugar, la alta responsabilidad. De golpe, a emprender le dicen que es como hacer un MBA porque haces muchas cosas de distintas áreas: legal, marketing, atención al cliente, operaciones, logística, etc. Todas las áreas las vas a ver tú como emprendedor. Entonces, la alta responsabilidad puede terminar agotándote, puedes terminar como tirando todo por la borda. Y el tercer punto es el gran riesgo de fracaso. Es muy común que los emprendedores fracasen. Hay un libro muy interesante que se llama, ¿cómo se llama el libro de Oppenheimer? En el libro de Oppenheimer, Crear o Morir, tiene una anécdota muy interesante, y es que él estaba preguntándose por qué no tenemos tantas patentes en nuestro país, en Latinoamérica, en nuestros países en Latinoamérica. Y se iba a Asia, se iba a Silicon Valley, en Estados Unidos, y veía algo muy interesante, y es que los jóvenes que emprendían en algo y fracasaban, lo
decían con orgullo. Venía un joven y decía, sí, voy en mi 9º negocio, fracasando, pero he aprendido mucho y ya en el 10º pensaban como romperla, ¿no? Y así, efectivamente, no necesariamente podemos darnos aquí el lujo de fracasar y fracasar por fracasar, pero el punto está en que en esos fracasos uno vea aprendizajes al final. Y en este caso, lo que decía Oppenheimer es que la alta tolerancia al fracaso hace que no tengamos miedo de crear e innovar. El poder hablar de fracaso sin tener miedo de que nos voten, por ejemplo, o lo que sea, y verlo como un canal de aprendizaje, era una característica de aquellos países que justamente tienen altos niveles de innovación. Y eso es lo que nos diferencia con esos países, los países emergentes con los países ya desarrollados. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Lo más importante aquí, a pesar de que haya riesgo de fracaso y a pesar de estos 3 riesgos de cada uno de los que he dicho, es que siempre puedes reinventarte. Si te botan del trabajo y has hecho bien las cosas, siempre vas a poder encontrar una oportunidad laboral. Si emprendiste y te va mal y fracasa, pero realmente aprendiste y creciste como profesional, siempre va a haber oportunidades o de emplearte o de volver a emprender. Así que eso siempre quédense en la cabeza. Si tú trabajas en ti mismo e inviertes en ti mismo, en tu conocimiento, en habilidades, en tener un buen mentor, van a haber oportunidades para ti de reinventarte y hacer las cosas nuevamente. Ahora, ambos caminos buscan de alguna forma también vivir de eso, la famosa riqueza. Y cada camino tiene su propia independencia. El camino del emprendimiento es uno y el camino del trabajo es otro. El camino del emprendimiento tiene una fórmula y ya le he mencionado un poco en el video Mi plan para ser multimillonario, que se los voy a dejar aquí, perdón. Ya, aquí les dejo el video que habla un poquito de esto, pero esta es la fórmula. La fórmula del emprendimiento es, o la que tienes que fijarte es, la riqueza es igual a la utilidad neta que hace tu negocio al año, más el valor de los activos de esa empresa. ¿A qué me refiero? La utilidad neta es todo lo que te queda después de que te ingresa, pagas gastos, los gastos fijos, los gastos variables, todo como a nivel empresarial. Te queda ese cachito es tu utilidad neta. Después de pago de impuestos, después de todo eso. Más el valor de esa utilidad, más el valor de los activos, del activo que tienes como tu empresa según la industria. Es muy distinto que yo valorice una empresa de telecomunicaciones o una agencia de marketing, o valorice una bodega, o valorice una empresa, un e-commerce de ropa, o valorice una empresa de tecnología. Tienen distintos múltiplos el valor de los activos. Por ejemplo, un múltiplo interesante de una empresa estándar podría ser, dependiendo de la industria, como te digo, tú tienes que ver cuánto están valorizando la industria en ese punto y decir, ok, de esta utilidad neta, ¿por cuánto lo multiplico para saber el valor? Si yo tengo una utilidad neta de 100, el valor de esa empresa podría ser, imagínate, un por 4. Entonces mi valor de la empresa no vale 100, porque si alguien me compra 100, yo voy a hacer esos 100 el siguiente año. Entonces, si yo quiero vender esa empresa, debería tener más o menos un múltiplo de 3, 4 para arriba, ¿no? Así se valoriza una empresa. Tiene todo una metodología un poco más técnica que no vale la pena profundizar en este video, pero en sencillo es eso. Y ahora, esa fórmula de la riqueza está en tu control de alguna forma, porque la utilidad neta, si tú sacas de acá, sacas una nueva formulita, es las unidades vendidas por el beneficio por unidad. Si tú aumentas las unidades vendidas o aumentas el beneficio por unidad, ya sea porque reduces costos o aumentas el precio, va a haber mayor utilidad. Todas esas dos cositas dependen de ti como estratega, como emprendedor. Y esas son las fórmulas que tienes que mirar para que tu riqueza vaya creciendo en el tiempo. En el caso de la fórmula de los que trabajan, es riqueza es igual al salario, con todos los beneficios que esto conlleva, más las inversiones a largo plazo. Y aquí es algo muy importante. Los que trabajan y quieren hacer esa línea de carrera, excelente, me parece algo muy loable, también un camino respetable, pero yo les diría que sí o sí tienen que tener la disciplina de ir invirtiendo por su lado, ahorrando e invirtiendo por su lado para poder llegar a esa jubilación. Vamos a hacer un cálculo interesante que los hice con mis amigos de Flip para saber más o menos en qué momento tú podrías tener un monto de jubilación considerado. He puesto más o menos el salario promedio, oscila ahorita en el Perú, según el INEI, en 1982 soles, ¿ok? El salario promedio es 1982 soles en el Perú. Y en el lado formal está un poquito más, como 2200 aproximadamente. Pongamos que ahorramos el 10% de eso. A veces es complicado. Yo sé que a veces uno no se llena de gastos, pero si eres joven, y este video es para los jóvenes, y no tienes tantas responsabilidades, no tienes tantos hijos, tantas responsabilidades en ese sentido, creo que un ahorro de 10% con un salario promedio está interesante, ¿ya? Y ese porcentaje equivale más o menos a $50 mensuales, ¿ok?
¿ok? Imaginemos que puedes ahorrar $50 mensuales y eres disciplinado desde tus 25 años hasta tus 65 años. Si tú inviertes esos $50 al mes, según Flip, con un porcentaje promedio de crecimiento de la bolsa de Estados Unidos, del S&P 500, en Flip, tendrías un 10% anual. Eso equivaldría a tus 65 años a tener un valor de la inversión de $277.517, más o menos $1 millón. Ese $1 millón te daría más o menos para sacar y no perjudicar tu inversión a largo plazo, 4% anual de eso. Eso te podría dar aproximadamente $40.000 anuales, que equivalen a $3.300 mensuales. Ese sería tu fondo de retiro si es que eres disciplinado con un salario promedio. Imagínate que si creces más de ese salario promedio, si estás por encima del promedio de salario, ya la cosa cambia un poquito más y de repente puedes llegar a tu jubilación antes incluso. Hay algunos que hacen una línea de carrera increíble y quizás pueden llegar a jubilarse antes de tiempo, si es que son disciplinados. Muy bien, como bien saben, entonces, para resumir, no se trata de si un camino es mejor que otro, cada uno tiene sus propios riesgos. Lo más importante es encontrar a esa persona que te guíe, que te ayude a conocerte mucho más, que encuentres cuál es tu valor objetivo, tu ikigai se le dice, esta habilidad con pasión, con necesidad en el mundo, y también te des cuenta de los beneficios y contras de cada uno de estos caminos. Al final, lo más importante eres tú, es tus metas personales, tu crecimiento personal y que siempre te mantengas en constante crecimiento como persona. No se olviden de suscribirse, de comentar, de debatir y nos vemos el próximo domingo. Chau.